Bienvenido a este episodio de Cerebro Emprendedor. Estamos con un invitado muy especial, Nestalí Montenegro. Nestalí, bienvenido. Oye, gracias por la invitación, muy amable, contento de estar acá. Gracias a ti. Mira, vamos a hablar un poquito de emprendimiento, sobre todo en salud mental, en psicología. Sé que te has Claro. desempeñado en este rubro en diversidad de emprendimientos, ya sea en la parte de Ujú. centros de salud mental, también en fundaciones que generan un impacto social. Y también para que le expliques a los oyentes un poco sobre tu historia, superación, cómo fueron esos comienzos de Nestalí, la psicología, cuando empezó a estudiar, o sea, Ujú. cómo tú visualizaste que podía ser un espacio donde podías ganarte la vida para que nos cuentes a nosotros, a los oyentes. Vale, perfecto. Bueno, mira, en la parte de psicología específicamente, mientras estuve en la universidad, se fueron dando espacios y situaciones donde comencé a ver lo que fue realmente la parte social, ¿no? A través del voluntariado. Yo desde muy pequeño he trabajado o hecho voluntariado para organizaciones, de hecho en la secundaria también lo hice, pero en la universidad descubrí la manera de cómo encontrar en la psicología una manera de impactar a través del voluntariado. Y eso me ayudó a conocer una serie de personas que fueron entrando en el camino ya de este crecimiento personal, que me ayudó también a darme cuenta qué era lo que realmente me gustaba. ¿Ya? Las prácticas profesionales universitarias para mí, por ejemplo, fueron muy importantes para determinar qué era lo que a mí me encantaba, cuál era mi pasión como psicólogo. Y siempre estaban las opciones, ¿no? La parte clínica, la parte educativa. Nunca estuvo en mí la parte social hasta que comencé el tema de los voluntariados, por ejemplo, en organizaciones como Hogares Crea, en Olimpiadas Especiales. Y de esa manera comencé a entender que ahí había un espacio importante para poder trabajar, porque cuando me gradué lo primero que hice fue buscar un empleo. No tenía tampoco el chip de emprendimiento en ese momento, pero comencé a trabajar en temas de dar capacitaciones, comencé a trabajar en algunas empresas en temas de capacitación, reclutamiento, y poco a poco se fue dando la oportunidad entonces de empezar a emprender. ¿Por qué? Porque tuve mi primer trabajo formal, pero también mi primer despido formal como psicólogo, que fue súper interesante porque yo comencé con mi primer trabajo oficial como psicólogo en la parte gubernamental. Entonces, así mismo como entré, a los 9 meses salí con este cambio político y todo lo demás en el 2009. Y ahí donde digo es que, oye, tengo esta situación. En ese momento incluso estaba pasando un tema familiar bien importante. En ese entonces mi papá estaba bastante enfermo. Y yo digo, no puedo quedarme estancado, algo tengo que hacer. Y ahí comencé a entender el tema de cómo entonces podía emprender, porque no tenía un trabajo en ese momento. Pero me topé a alguien muy importante, ¿ya? Que es mi socia hoy en día, que es Suset Guevara. O sea, nosotros en algún momento, ella hizo la práctica mientras yo trabajaba, ella vio todo mi proceso de despido y eso nos llevó un día a hablar porque hicimos un buen clic y dijimos, oye, algo tenemos que crear, algo tenemos que hacer. Ella tampoco tenía trabajo, estaba haciendo práctica y ahí surge ese shift de emprendimiento a raíz de esa situación particular personal que te pone en ese obstáculo, porque quizás si eso no hubiese pasado, yo todavía estuviese aquí pensando qué hacer, pero esa situación me llevó entonces en conjunto a emprender. Oye, mira qué interesante esta parte, por ejemplo, de asociarte, de tener una persona, digamos, Claro. de confianza con la cual Ujú, poder crear un proyecto. Cuéntame cómo fue ese proceso, o sea, de establecer una confianza, una ujú. parte profesional que te permitiera poder confiar y poder entonces hacer un proyecto, en este caso un centro, en este caso Integra, que ha tenido ya bastante Sí. tiempo en el mercado. Entonces, para Ujú. que nos puedas contar cómo fue ese proceso, ¿no? Claro, fue bien interesante en el sentido, por ejemplo, que todo empezó de una idea. Ok. Ya, como te comenté, estuvo este obstáculo y un día nos sentamos en la parte de atrás de la casa de Suset y ahí comenzamos a decir, bueno, mira, ¿qué no hay en Chorrera? ¿Qué podemos hacer en la Chorrera que no existe en este momento y que pueda ser una oportunidad de emprender? Y ahí fue donde dimos con la idea de que, oye, ¿y si nos asociamos y juntos creamos un espacio de atención psicológica? Que no fue fácil, porque cuando hablamos de un espacio de atención psicológica, tampoco nosotros sabíamos a qué nos referíamos. Decíamos cómo va a ser el ambiente, dónde tenemos que estar. Y dijimos, no pasa nada, vamos a aliarnos con otra persona que tenga un espacio y empezamos a dar la atención. Y nos aliamos con lo que nosotros decimos en ese momento fue nuestra hada madrina, que es una doctora muy reconocida en La Chorrera por todos los años que tiene de trabajar en La Chorrera y con la comunidad, que es la doctora Liliana Correa. Y ella dijo, mira, ustedes son jóvenes, yo le voy a dar un espacito aquí en este consultorio médico y aquí ustedes van a empezar. En ese entonces nuestro centro solamente era una idea, no había nada legal. O sea, no había un papel que decíamos que era Integra Panamá. De hecho, el nombre de Integra Panamá surge porque nosotros en ese tiempo estábamos tomando la maestría en psicología integrativa.
¿ya? Y nosotros, oye, vamos a usar la palabra Integra porque reúne un poco de todo. A futuro queremos pensar que quizás otros profesionales se pueden unir, no solamente la parte psicológica. Nos topamos con la doctora Correa y nos da esa primera patada de suerte y nos dice, bueno, mira, comiencen a atender aquí. Toda una experiencia, o sea, porque comenzamos a atender un espacio médico que fue complicado, sobre todo cuando atendíamos niños y adolescentes. No querían entrar al consultorio médico, veían camillas, inyecciones, medicinas, algodones, y los niños se agarraban de la puerta del consultorio y no querían entrar. Y ahí donde sucedió, dijimos, bueno, es momento de ir a otro espacio que realmente las personas quieren llegar. Y ahí fue donde comenzamos entonces a emprender de manera independiente en un local, un consultorio muy pequeño, con una recepción como de 3 mosaicos, y ahí nos metimos a dar la atención, y ahí fue donde entonces quedamos en hacer de Integra Panamá un emprendimiento formal. Nos metimos, investigamos, nos fuimos al Ministerio de Comercio, llenamos todo lo que teníamos que llenar, y ahí nos atrevimos a empezar nosotros dos con ese emprendimiento. Y qué interesante. Entonces, sí, esos fueron como los comienzos de Integra. Sí. Ya después, entonces, año 2020, más o menos mes de marzo, Sí. viene lo que es la pandemia, una situación a nivel global que obviamente afectó a las personas, los negocios, los emprendimientos. Cuéntame cómo fue ese proceso de afrontamiento, o sea, de Integra y de su equipo, y cómo, en cierta manera, adoptaron medidas para ser más resilientes, para ser flexibles. ¿Qué sugerencia le das a esos emprendedores o personas que quieren emprender en caso que se venga una pandemia? Sí, o sea, ¿cómo? Que nos cambie todo, porque eso fue totalmente un cambio. Nosotros, antes del 2020, Integra había llegado a un crecimiento muy importante. Pasamos, como te comentaba, de tener este solo consultorio muy pequeño. Nosotros logramos tener un centro ya con 2 consultorios, un espacio incluso de capacitación, y justamente antes de que empezara la pandemia ya habíamos pasado de solamente ser 2 personas, Suset y yo, a ser un equipo de 10 psicólogos, una terapeuta y una fonoaudióloga. O sea que habíamos tenido un crecimiento bastante importante ya como centro psicológico. Cae la pandemia, que me recuerdo muy bien, estaba justamente dando la atención cuando escucho la noticia de que ya habían pasado algunos días, que ya estuvo el primer caso en Panamá, pero se da el tema de los cierres. Hay ciertas profesiones y ciertos negocios que no van a poder seguir, y lastimosamente nosotros a nivel de salud mental no estábamos dentro del rubro de salud. Entonces nuestro centro tuvo que cerrar justamente el primer mes de pandemia. Cerramos nuestro local por completo. Y obviamente hubo un cambio para todos. No sabíamos hacia dónde ir, qué podíamos y qué no podíamos hacer. Pero lo más interesante es que en ese espacio que no sabíamos qué hacer, nos dedicamos a cambiar la imagen de Integra. ¿Ya? Dijimos, oye, mira, no podemos hacer nada, pero algo que no podemos hacer es desaparecer de las redes sociales. Físicamente no podemos atender, pero a través de las redes podemos seguir interactuando con las personas para que nos tengan en su memoria. Y cuando regresamos, la gente se va a dar cuenta que no estuvimos atendiendo porque estuvimos en las redes. Hicimos una renovación total de la imagen, un logo nuevo, colores nuevos. Contratamos a una persona que se dedicó a hacer toda esa renovación. Y esa fue como nuestra primera parte de resiliencia. O sea, detectar ante esta dificultad qué cosas antes no habíamos puesto atención, que era momento de ponerle atención. Y ahí nos dimos cuenta del impacto de las redes sociales. Comenzamos a ganar muchísimos seguidores. Comenzamos a hacer ferias virtuales. Teníamos hasta 300, 400 personas en estas ferias de salud mental virtual, donde nos reuníamos todos los colegas, la fonoaudióloga, y hacíamos estas capacitaciones y charlas dirigidas a todo público. Y ahí comenzamos a crecer a nivel de redes sociales. Cuando tuvimos ya la oportunidad de empezar a atender, obviamente seguíamos teniendo la dificultad de que no podríamos abrir el centro, porque el centro seguía siendo un centro psicológico, no médico. Entonces no podíamos abrir. Y lo que hicimos fue aliarnos. Nos aliamos a un centro médico donde pudimos comenzar a dar atención. Que eso fue nuestro segundo paso de resiliencia. O sea, no podemos hacer esto de abrir el centro, pero sí nos podemos aliar con un centro médico donde ya los psicólogos vamos a poder atender, y ahí comenzamos a hacer esta alianza con una clínica que se llama La Buena Fe. Nos dieron la oportunidad. Y cuando ya pandemia comenzó a pasar y se abrió entonces la oportunidad de regresar a abrir, adivina, no regresamos al mismo sitio. Buscamos un lugar más grande, porque comenzamos entonces a pensar que necesitamos espacios, ya un espacio con más
psicólogos, porque estaban buscándonos más psicólogos para atender en Integra. Así que el tercer paso de resiliencia fue decidir pasar de cerrar a abrir un centro más grande con psicólogos y colegas nuevos, que es el equipo que tenemos hoy en día. Entonces, el tip muy importante de resiliencia es que tú tengas la capacidad primero de entender que hay cosas que escapan de tus manos. O sea, el tema de pandemia no dependía de nadie. Dependía más del gobierno que nos cerraba cada rato, Claro. ¿ya? Pero no dependía realmente de nosotros. Entonces tú tenías que entender qué era lo que tú tenías bajo tu control y qué cosas no. Pero lo que nosotros pudimos controlar lo aprovechamos al máximo y así fue que nosotros fuimos creciendo hasta hoy en día, que de esa situación de obstáculo, que nos fuimos al pique literalmente, hoy en día tenemos un centro, no con 2 locales, sino con 3 salas de atención, o una recepción, un lugar mucho más amplio y en un lugar mucho más accesible también a la comunidad. Inclusive ese cambio de imagen, yo me acuerdo perfectamente que fue algo bastante recurrente en las Sí. redes. También me acuerdo que hicieron como una campaña de resaltar Sí, profesionales. donde estuviste nominado. Exacto, me acuerdo que ya hiciste Sí, ese sí, proceso. Cuéntame también cómo esto del networking, o sea, cómo hacer alianza con otros especialistas para generar como ese engagement con Sí. Integra, cómo ha dado también resultados. Sí, algo muy importante que tú debes entender en el tema de emprendimiento es que tú no estás solo, ¿ya? Algo que nosotros empezamos a hacer en pandemia es que nos unimos a clubes de emprendedores, ¿ya? Donde no nunca había habido psicólogos, ¿ya? Era como algo raro tener psicólogos dentro del club de emprendedores. Y ahí comenzamos a conocer todo tipo de profesionales, desde personas que hacían mercadeo, diseño gráfico, fotografía, vendían comida. Y fue bien interesante esa red de contactos que se empezó a hacer y nos dimos cuenta que también como psicólogos y psicólogas podríamos crear algo donde esas mismas personas que también pasaron por momentos difíciles en pandemias como nosotros podían ser resaltados porque estaban haciendo un trabajo a través de las redes sociales. Y ahí es donde creamos los premios Motivación, que ahí tuvimos varios nominados y lo que hicimos es que por un periodo de un mes completo compartíamos las redes sociales de los nominados, qué hacían, teníamos diversas categorías y las personas iban votando dentro de cada categoría y escogíamos un ganador o ganadora por categoría. Pero eso nos llevó también a conocer personas que no conocíamos, porque teníamos incluso colegas de Chiriquí que estaban participando, estabas tú que era de la capital, y también nos ayudó como a darnos cuenta que no solamente tenemos que estar en Panamá Oeste, la virtualidad nos permite llegar mucho más lejos, y eso fue lo que pasó, ¿ya? Y se generó esto muy bonito, que por cierto, aquí en Primicia, este año regresa, ¿ya? Vamos a tenerlo a partir de octubre y noviembre, los premios Motivación en su segunda edición, ya un poquito más estructurado, ya estamos trabajando un poco, porque queremos otra vez realizar esa labor a través de las redes de colegas y no colegas que están haciendo un impacto positivo. Súper. Integra en la actualidad, entonces año 2023, ya en esos planes futuros, ¿cómo tú ves a Integra tal vez de aquí a 5 o 10 años? Para que nos puedas contar un poco. Es una piensas. muy buena pregunta, porque las cosas cambian tanto que tú planeas, pero las cosas se van dando solos. Ahora bien, estamos en un momento donde Panamá Oeste sí va a comenzar a crecer muchísimo, pronto va a estar llegando el metro, las personas van a tener más accesibilidad. Nosotros algo que queremos lograr muy pronto o a mediano plazo es tener un espacio de capacitaciones. Súper. Ya a nosotros nos encanta y es parte de lo que a mí me corresponde o lo que me encanta, que es el tema de dar capacitaciones. Ya y me cuesta mucho estar como en un espacio atendiendo. Claro. Yo soy más de afuera y hacer cosas más de interacción y estamos pensando ya cómo aliarnos y creo que ya prácticamente que lo tenemos para tener un salón de capacitaciones donde no solamente Integra pueda dar talleres, sino también otras personas a través de esta alianza. Nos vemos creciendo mucho más, nos gustaría tener también otros espacios de otras especialidades dentro del Centro de Atención Psicológica y creo que algo muy importante también es crecer a otros lugares, ¿no? Poder hacer alianzas que también nos permita llevar los talleres o los servicios a otras áreas fuera de Panamá Oeste y algo también es crecer a nivel virtual. O sea, la virtualidad nos permite llegar a otros países, hablar de lo que hacemos, interactuar con las personas. Así que creo que es ese tema de expandirnos, de tener espacios para hacer lo que nos apasiona, pero sobre todo crecer como equipo, porque tenemos un equipo muy bonito, muy comprometido,
muy leal que también está creciendo en conjunto con nosotros. O sea, no es Suset y Neftalí. Ahora somos 11, 12 psicólogos y tenemos nuestra fonoaudióloga y también 2 amigas psiquiátricas que hacen la parte psiquiátrica, así que ahí vamos creciendo y creo que eso también es importante. Súper, me encanta esa parte que mencionaste, la virtualidad. O sea, Sí. algo que resalto de ti es que no le tienes miedo a las redes sociales, ¿no? Desde el TikTok. A mí me encanta taquillar, pero de lo bueno, ¿no? Y he aprendido un montón de cosas. O sea, el tema de la pandemia me enseñó a hacer TikToks, que eso para mí era algo como que lejano, Claro. ¿ya? Y desempolvé un poco, porque parte de las cosas que la gente no conoce de mí es que yo en la secundaria, ¿ya? Yo trabajaba y ganaba dinero a través del baile. Wow, ¿en serio? Sí, yo hacía coreografías y temas y estaba en cosas de teatro y todo lo demás. Y cuando digo TikTok, es que esta red se baila. Yo voy a desempolvar un poco para ver si todavía me salen pasos. Y ahí comencé a hacer TikTok de bailes. Ya, copiando algunas tendencias, pero lo copiaba con algo psicológico. O sea, los unía. ¿Ya? Los unía. En algún momento hablé temas incluso de violencia de género a través del TikTok, bailando con ciertas cosas que uno iba mencionando. Y eso ha provocado también que ahora tenga una población muy interesante de adolescentes dentro de la red de TikTok. ¿Ya? No solamente de Panamá, sino también de otros lugares. Y con los que interactúas también. Entonces, a mí me encanta. O sea, me encanta el tema de las redes. Y es una manera también, porque a veces uno dice, no, es taquilla, pero también es importante que a través de estas plataformas tú puedas educar a las personas con respecto a temas muy importantes, y eso es una taquilla positiva, porque al final lo que vas a hacer es exponer lo que a ti te apasiona y poder inspirar también las nuevas generaciones de estudiantes de psicología que vienen por allí creciendo y que también puedes de alguna manera impactar, ¿no? Así que me parece súper chévere. Así que por ahí haremos TikTok, Mario. Igualmente por acá le vamos a dejar en la parte de abajo las redes sociales de Neftalí, TikTok, Instagram, para que la gente lo puedan seguir y ahí puedan ver un poco el contenido de Neftalí, ¿no? Ok, vamos a hablar entonces sobre la parte social. Detrás de cámara conversábamos sobre ese contraste entre lo que es una fundación y lo que es una empresa o un emprendimiento, ¿no? Cuéntanos, y para que eduques a la población, qué es más difícil, qué cuesta más, o sea, hacer una fundación, qué retos tiene, o sea, qué aprendizajes has logrado adquirir en este proceso con la Fundación Barrios Panamá, para que nos cuentes. Súper genial. Bueno, sí, yo he tenido la oportunidad de en el 2013 poder crear en ese tiempo un proyecto comunitario llamado Barrios Panamá. Yo tuve la oportunidad de ganar una beca y viajar por primera vez en mi vida en avión y por primera vez en mi vida a Estados Unidos a través de una beca deportiva con la Embajada de Estados Unidos, donde yo podía aprender por 15 días cómo utilizar el deporte como una manera de impactar comunidades adolescentes en temas de vulnerabilidad social. Como es algo que ya me apasiona desde hace mucho tiempo, es en lo que trabajo, pero yo siempre he trabajado hacia la capital. Yo soy de La Chorrera y nunca había hecho nada hacia La Chorrera. Y yo tomé esta oportunidad para crear un proyecto comunitario de nombre Barrios Panamá. Barrios Panamá, nosotros nos dedicamos a empoderar a adolescentes en situación de vulnerabilidad social de Panamá Oeste a través del deporte, de la educación y de la parte psicológica. A través del deporte, pues usamos esto que es el Ultimate Frisbee, que es pues esto que usábamos en la playa. Otros dicen que es para lo del perrito, para jugar con el perrito, pero en Panamá ya es un deporte oficial y tiene un enfoque psicológico muy interesante. ¿Por qué? Nosotros antes hacíamos fútbol con los chicos de la fundación, pero no nos funcionó mucho. Había mucho contacto físico. Entonces decidimos, a través de una voluntaria, conocer el Ultimate. El Ultimate es un deporte interesante, primero porque no hay árbitros. Como no hay árbitros, cuando hay una falta, o sea, si tú y yo somos de equipos diferentes y yo te hago una falta, tú me llamas la falta, todo el juego se detiene y tú y yo tenemos que dialogar desde la honestidad de lo que pasó para llegar a un acuerdo para que el juego siga. Entonces no hay árbitro, diálogo de paz o cultura de paz. Lo segundo es que es un deporte de no contacto. Todo es hacia el disco. Puede ser que a veces vaya la persona muy rápido y te choque, pero todo es hacia el disco. ¿Ya? De hecho, todo lo que son peleas, discusiones, malas palabras, en el Ultimate se penaliza de alguna manera como falta de espíritu de juego. Lo tercero es que en un mismo equipo pueden haber hombres y mujeres.
Ok. O sea, pueden haber equipos mixtos. Por consiguiente, ayuda el tema de la equidad, que para nosotros es importante. Claro. Y lo último es que te premia el espíritu de juego. El equipo que tiene más valores, que respeta, que es puntual, que tiene buena comunicación. Entonces, a través del deporte hemos logrado utilizar el Ultimate como una herramienta de crecimiento y de oportunidades deportivas. Hemos tenido chicos que han viajado a Medellín, Colombia, un chico que viajó a Alemania con el equipo nacional Ultimate Frisbee a representar a Panamá. Entonces, ha abierto las puertas. En la parte psicológica, damos atención psicológica individual, pero talleres de habilidades para la vida con un enfoque de liderazgo comunitario. O sea, nosotros buscamos que los chicos no solamente sean buenos deportistas dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, que sean modelos de impacto. Y lo tercero, que es la parte educativa. Te cuento aquí entre nos que yo fui muy mal estudiante en la secundaria. Okay. O sea, cuarto, quinto y sexto año, matemática, física y química, y en quinto igual, y en sexto año igual. No tenía una orientación. Claro, tenía a mis papás ahí dándome, que Neftalí, tú puedes, no sé qué, pero era un chico muy rebelde, ¿ya? Que no escuchaba a nadie. Y por eso también decido crear una fundación enfocada en los adolescentes. Porque para mí fue una etapa muy complicada, muy difícil. Y esto me llevó a ver la parte educativa. Entonces trabajamos con chicos y chicas que no necesariamente son los cuadros de honores de su escuela, sino que tienen alguna dificultad en estas materias. Los ayudamos también a través de tutores para ayudarlos a estudiar, a hacer tareas, y también los ayudamos a insertarlos otra vez en el sistema educativo. O sea, tenemos chicos que llegan a la fundación y no están en la escuela. Entran a la fundación y nosotros los motivamos otra vez al estudio. Y por último, la parte educativa tiene que ver también con la parte universitaria. Nuestro objetivo es que los chicos terminen sexto año, que tengan una orientación vocacional, que sepan qué quieren estudiar, qué les apasiona, cuál es su vocación y habilidades, y les ayudamos con las matrículas universitarias para entrar a la universidad. Entonces, eso es Barrios. Entre Barrios e Intera, tú ves que Barrios suena más complicado, ¿ya? Porque al final una fundación también tiene un tema de filantropía, ¿ya? Aquí todos somos voluntarios, lo hacemos por amor, porque nos encanta, porque queremos crear un impacto comunitario, pero tienes que convencer a muchas personas que crean en tu proyecto para que te apoyen, Claro. porque necesitas los fondos para poder generar. A diferencia de un emprendimiento que ya tienes el target, ya sabes los servicios, ya sabes por dónde ir, el tema de la fundación tiene un tema mucho más humano. No puede ser tan técnico, ya no es tan cuadrado, porque puede ser que hoy los adolescentes están muy bien, pero puede ser que en 2 minutos no. Entonces, es más difícil para mí, yo digo siempre, entender que en una fundación tienes que traer personas que trabajen por amor, a que Intera, que pues vas a recibir algo, ¿no? Tienes algo que te apasiona, tu profesión y todo, pero tienes un salario. Acá es full por amor. Pero al final los dos me apasionan muchísimo. Y de hecho, Intera apoya a Barrios Panamá. Nosotros a través de Intera ofrecemos becas terapéuticas para los chicos de Barrios Panamá. O sea que de alguna manera los psicólogos y psicólogas nos apoyan a la fundación, y Barrios se ha vuelto parte de la responsabilidad social de Intera Panamá. Y ahí se unen los dos. Interesante, Sí. Neftalí. Entonces, ¿de dónde tú sacas tanto tiempo? Ajo, mira. ¿Cómo es esa organización del A ver, tiempo? trabajo, Asociación de Psicología, Intera y Barrios. Ajá. Antes era de locos, en verdad antes yo caía en crisis, estrés, ansiedad, una cosa tremenda, quemaste. sí, me quemé, hasta que entendí que tenía que empezar a delegar Claro. y a tener espacios también. Ya antes yo quería ser 24/7, entonces quería estar en mi trabajo 24/7, quería estar en la fundación 24/7. Ya lo que comencé a entender es que primero sí tienes que tener límites en tus espacios para compartir con tu familia, para ir al cine, para pasear, para dormir, para comer tranquilo. O sea que lo primero es tener tu propio espacio, ¿no? De salud mental, de esparcimiento, de entretenimiento. Y lo segundo que para mí ha sido más importante es encontrar personas en cual apoyarte, ¿ya? En Integra Panamá, como te dije, está mi socia. Hemos hecho un buen match, nos apoyamos muchísimo. Tenemos psicólogos y psicólogas que también nos apoyan. Entonces ya ahí comienza a drenar un poco, ¿ya? En el tema de Barrios Panamá, ahora somos como 9 voluntarios en total, y cada uno tiene un rol entre los coaches, entre los practicantes de psicología, una persona que nos ayude en mercadeo. Entonces ya en Barrios, por lo menos ya Neftalí dejó de hacer muchísimas cosas para enfocarse más como director y presidente de la fundación para encontrar los fondos. Entonces, es un tema de poner tus espacios, poner tus límites, aprender también a decir no cuando realmente no puedes, porque a veces tienes muchísimas cosas,
te comprometes tener una agenda primordial. Uf, sí. Y ahora estoy aprendiendo a agendar en agenda normal y en celular. Porque entonces agendaba en la agenda normal, pero entonces me olvidaba lo que apuntaba en la agenda. Entonces ahora todo lo hago en el celular porque me recuerde también. Pero tienes que tener una agenda. O sea, tienes que revisar tus fechas que no te concuerden. Porque lo más difícil es encontrar tiempo para todo. Pero también aprender a decir no cuando no puedes y aprender también a delegar. ¿Ya? El tema conmigo es que también disfruto mucho cada cosa. Pero vuelvo y te digo, lo más importante es encontrar los espacios también para ti. Porque si no, te quemas y al final no vas a disfrutar lo que haces. Y esto todo tiene que ver con pasión y vocación. Claro, claro. Mira que hemos hablado de una variedad de habilidades, de seguro en este espacio Sí. algunos colegas o inclusive hasta estudiantes de psicología están viendo este video o escuchando este podcast. Entonces te quiero preguntar, ¿qué cualidades o habilidades tú le sugieres a profesionales de salud mental que de manera tal vez transversal, tal vez habilidades no propiamente la psicología, pero sí habilidades transversales, le pueden ayudar para tener una mayor probabilidad de éxito al momento de emprender? Claro, mira, en el tema de emprendimiento, a mí me ha funcionado mucho aprender el tema de mercadeo. Si nos vamos a la parte técnica, ¿no? De lo que es el emprendimiento. Aprender cómo usar las redes, cómo editar, cómo usar aplicaciones que al final también te acortan mucho tiempo en algunas cosas que quizás te llevarían el doble del tiempo si no lo usas. Pero yo pienso que en la parte técnica, el tema de mercadeo, tienes que conocer de finanzas personales, tienes que conocer de ahorro, tienes que conocer cosas tan básicas como que no tienes que agarrar dinero del emprendimiento para tus cosas personales o tener tu salario mensual, que eso también con el tiempo te genera de alguna manera también una recompensa ya por el trabajo que realizas, pero tienes que aprender a usar correo electrónico. Al principio tienes que hacer de todo, desde grabar, desde editar, como lo que haces ahora. El tema también, para mí es muy importante el tema de relaciones públicas. Es importantísimo. Yo siempre le decía a mi socia Suset que éramos donde la paila sonaba y vamos. O sea, porque el tema de relaciones públicas te ayuda a crear una red de contactos en el mundo del emprendimiento, que al final te ayuda a hacer alianzas y que la gente también te tenga en la mente. ¿Ya? Ok, hay que hacer una capacitación, integra Panamá. Claro. Hay que esto, integra Panamá. Entonces, esas alianzas son importantes. Y lo otro, no ser egoísta, ¿ya? Porque dentro del emprendimiento, sobre todo cuando empiezas a crecer, tienes que entender el tema de abrir espacios para que otras personas también tengan oportunidades, no para hacerte crecer a ti, sino también para ayudarlos a crecer como profesionales. Y es algo lo que ha pasado en Integra. O sea, de ser 2 a ser 13, ¿ya? Es porque algo estamos haciendo bien y tienes que tener también un sentido de pertenencia con lo que haces. O sea, creer mucho en lo que estás haciendo. Pero tienes que ser muy crítico también. ¿Pero qué crítico? Crítico en el sentido de aceptar las cosas que no funcionan, mejorarlas, cambiarlas y también ser muy humilde en tu trabajo. ¿Ya? Saber que es que no eres el mejor, que la competencia es contigo mismo. Obviamente en temas de emprendimiento vas a tener competencia. Claro. Eso es normal y hasta bueno, porque eso te ayuda también a crecer y saber, tengo que innovar por acá, tenemos que crear esto, tenemos que hacer esto, tenemos que ir más allá. Entonces, yo pienso que esas cosas a nivel técnico es importante. Y si me habla de la parte psicológica, inteligencia emocional. Tienes que reconocer cuando te sientes mal, cuando algo te enoja incluso. En los emprendimientos al principio uno como agarra rabia. Como que esto no sé qué, esto no va. Entonces, tienes que reconocer, pero también tienes que manejarte, porque al final, aunque Integra Panamá es Integra Panamá, cada una de esas personas que estamos dentro de este equipo, somos las caras de Integra Panamá. Entonces tiene que haber una congruencia también en lo que tú muestras en un consultorio a cómo eres también en tu vida. Esos valores son muy importantes, pero al final del día también ser muy humano. Claro. O sea, saber que vas a tener temas de errores, pero que también tienes que tomarte un tiempo para ti, que no todo es trabajo. Yo pienso que esas cosas son como muy importantes tomarlas en cuenta. Claro, ¿no? Que también todo es un proceso. Tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. En el emprendimiento, digo, hay gente que ha sido genial y todo lo consigue rápido, pero en el mundo real, o sea, es un proceso de crecimiento, de estrellarte, de caerte, que eso es lo importante. O sea, si realmente no te funciona algo, no lo dejes. O sea, busca qué es lo que debes mejorar y sigue haciéndolo. Porque lo que pasa es que en el tema del emprendimiento no te sale a la primera y ya la gente dice, ya no, esto no. Pero sí, te puede funcionar
quizás tienes que cambiar la estrategia, pero tienes que tener mucha paciencia, o sea, un botoncito de paciencia contigo mismo, con el emprendimiento y saber que va a haber momentos donde vas a comenzar, ¿ya? Claro. Así que eso es importante. Claro. Inclusive yo recuerdo que el año pasado, 2022, tú tenías como una asesoría para Sí. emprendedores, de la cual yo también formé parte. Sí, ahí estuviste para estudiante cuadro honor. para que nos cuentes un poco sobre este proyecto que hiciste. No sé si le has dado continuidad o si tienes pensado darle continuidad para Seguramente, seguramente. Sí, parte de las cosas que he aprendido durante todo este proceso, aparte de Integra Panamá, pues dentro de Integra también he tenido la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Como esto que era el tema de dar guía o mentoría a psicólogos y psicólogas emprendedoras que quisieran iniciar y basados como en esa experiencia y en los conocimientos, porque también hay que estudiar el tema de emprendimiento muy bien, poder ayudar también a través de esta asesoría a otras personas. Y sí, el año pasado fue un año bastante fuerte. Tuve muchísimas personas que estuvieron buscando el tema de la asesoría. Y después tuve otra oportunidad que comencé a hacer consultorías comunitarias, pero desde el enfoque psicológico. Y ahí entonces tuve que parar un poco y dedicar. Estuve trabajando con organismos internacionales en varias comunidades, que eso es algo muy importante y es un tips que me gustaría dar, que el tema de emprender, ahorita, por ejemplo, en temas de consultorías, hay un espacio muy importante. ¿Ya? En el tema de las consultorías se está buscando muchos psicólogos o psicólogas para hacer proyectos de impacto comunitario y hacer estudios comunitarios. Entonces, me salieron estas dos oportunidades, tuve casi que 1 año y medio en 2 consultorías fuertes en temas comunitarios y ahí tuve que hacer un stop. Claro. Sí. Y esto también un ejemplo que me gusta mucho esto que tú psicoeducas, Sí. que la parte social, comunitaria, no solamente es voluntariado, ¿no? Solamente es voluntariado. Sino que también hay espacios de consultoría donde el profesional psicólogo tiene también cabida, tiene también una manera de ganarse la vida honradamente. Entonces también esta parte es importante, ¿no? Claro, y poner también ese límite, porque algo que a mí me pasó al principio era que todo el mundo pensaba que Neftalí solamente estaba en el tema del voluntariado. Entonces hacer como ese cambio de chip, esa gente, no, mira, es que yo también tengo un trabajo, ¿ya? Yo también necesito un ingreso económico y eso también es importante, ¿no? Poner límites, incluso en el tema de emprendimiento, el tema de responsabilidad social, también tiene que tener un balance. No podemos hacer todo de manera gratuita. Tiene que haber una parte donde también debe haber un ingreso. Y en esto sí me permitió como hacer una diferencia entre lo que hago en mi ONG o en nuestra ONG, que es Barrios Panamá, y lo que es Integra, pero también lo que hace Neftalí por otro lado. Claro. Pero a nivel psicológico, vuelvo y repito, relaciones públicas, hablar, que te conozcan, ver oportunidades. Hay muchas oportunidades de becas que a veces son desaprovechadas en Panamá a través de algunas embajadas y todas en el enfoque social. O sea, el enfoque social es muy importante hoy en día y es una amplia área para poder emprender de alguna manera desde las consultorías, desde capacitaciones, desde proyectos y pienso que eso es importante que se tome en consideración. Súper excelente. Creo que tú has tenido experiencia de viajar a Estados Unidos, para temas como de becas, para que cuentes un poco tu experiencia, qué hiciste por allá, así también para No estaba de vacaciones, para empezar. Sí, la última vez, bueno, fue este año, entre abril y mayo, tuve la oportunidad de ganar una beca bien interesante, Mario, porque era una beca donde era la tercera vez que seleccionaban a un hombre, porque es una beca en Estados Unidos para el tema, casualmente, en temas de emprendimiento y hacer redes de contacto y también estudiar cómo emprender de una manera más efectiva, pero desde el empoderamiento de la mujer. ¿Ya? Entonces, obviamente yo llevo 13 años trabajando en temas de empoderamiento de la mujer a través de mi trabajo formal. Entonces ahí tuve la oportunidad entonces de ser becado por 21 días. Estuve en Washington, Indianápolis, estuve en New Orleans y estuve en Boston, aprendiendo cómo se hacían emprendimientos. Era bien interesante porque conocimos mayoritariamente empresas que emprendían, pero empresas con mujeres que empezaban desde algo muy pequeño, desde decir, voy a imprimir t-shirt, a tener ahora 3 tiendas, 4 tiendas, donde contratan mujeres en situación de vulnerabilidad, hasta empresas mucho más grandes, ya que ya son multinacionales, que trabajan a nivel de gobierno locales, que acá todavía nos falta muchísimo esa parte de que vean al emprendedor como algo importante dentro de la economía nacional, pero esto me hizo también entender por qué áreas tú puedes ir desde un enfoque de emprendimiento social para poder impactar sobre todo el trabajo de las mujeres. Así que ahí estuve esos 21 días fuera,
estudiando. Estudiando, no Ok. tuvimos tiempo de pasión, pero ahí aprovechamos y nos escapamos un poquito. Ok, ok. Bueno, Nestalí, ya como la despedida, para que puedas contar un poquito sobre tus servicios, lo que Ujú. ofreces, tus medios de contacto, y para que puedas hablar de qué manera puedes aportar valor a quien nos escucha o nos visualiza por el YouTube. Claro, me encanta esa frase de aportar valor. Lo primero es que tenemos que entender que hay muchas personas en la vida que van a agregarte valor y son las oportunidades así como esta que estás creando, Mario, de este espacio, de poder conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo, de lo que te puede pasar como psicólogo, sobre todo en el tema del emprendimiento. Pero parte importante creo que de la misión que uno tiene es poder compartir esos conocimientos. Lo pueden encontrar a través de redes, @psiconeftalí, ahí voy a estar y ahí van a ver todo, cómo ir a TikTok, cómo ir a nuestra página de web de Integra Panamá. Y lo más importante, pues el WhatsApp también, 6723-0006, y ahí me pueden contactar. Mi enfoque es trabajo con adolescentes a nivel privado, orientaciones psicológicas, temas de capacitaciones de empoderamiento adolescente, capacitaciones también para empresas, talleres de cuerda, es lo que me está apasionando muchísimo ahora, y el tema también de consultorías comunitarias. Y bueno, y en Barrios Panamá, sí, Fundación Barrios Panamá, y ahí pueden hacer voluntariado, pueden ir y también pueden donar. Claro. Bueno, Nestalí, muchas gracias. Oye, gracias a ti. Que estés muy Excelente. bien y bueno, muchas gracias a los que nos visualizaron por YouTube, los que nos escucharon por Spotify. Si estás por YouTube, recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita y pendiente de futuros episodios. Un fuerte abrazo.